Libro de Crónicas, capítulo 20. Y el tema va a ser titulado El poder de la alabanza para sanar y liberar. ¿Cómo se llama el tema? El poder de la alabanza para sanar y para liberar. ¿Cuántos creen que la alabanza tiene poder? Amén. Amén. La alabanza tiene poder. Amén. Gloria a ti, Señor. Y yo he tomado 4 puntos muy importantes que nosotros debemos de hacer. La alabanza en sí tiene poder para que tenga poder en nosotros, para hacerla nuestra. 4 puntos muy importantes que tenemos que tomar, ¿sí? Para que esa alabanza haga efecto, ¿verdad? Para que esa alabanza rompa cadenas, nos haga nuevos, los libere y tenga ese poder que la alabanza tiene. Les decía, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. ¿Cuántos lo tienen listo? Yo sé que cuesta un poco para los nuevos, ¿verdad? Pero si no, apunten por ahí. Se los dije al principio porque yo sé que el Antiguo Testamento cuesta un poco para los que vivieron el crecimiento pasado. Para los nuevos es mucho más difícil. ¿Cómo están? Bendecidos y encendidos y en ¿Listos victoria. para escuchar la palabra de Dios? Amén. Para hacerla nuestra, para vivirla y dejarla que tenga poder. Amén. Con nosotros vamos a tomar 4 pasos muy importantes que debemos aprender para hacer que la alabanza tenga poder en nosotros. En sí la alabanza tiene poder, pero a veces nosotros la apagamos, no dejamos que ese poder fluya, que la alabanza nos haga libres, que la alabanza nos transforme y que también nos sane. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, el primer punto, dice así: después de esto, los hombres de Moab y la gente de Amón, y con ellos algunos moabitas, vinieron a pelear contra Josafat. Le avisaron a Josafat diciendo: viene contra ti una gran muchedumbre de gente del otro lado del mar, de Edom, que están ya en Jezafón, Tabor, o sea, en Gadí. Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé, ordenando un ayuno a todo Judá. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Quédense ahí los que tienen la cita bíblica porque vamos a continuar los 4 puntos. Este es el primer punto. Dice que le avisaron al rey de Israel que venía una muchedumbre, un ejército numeroso, y venía, no crean que venían a saludarlo, ni venían a traerle regalos. Venían ¿para qué? Para atacarlo, pues sí, para matarlo, ¿verdad? Y si se han fijado ustedes, y yo siempre les he dicho que al igual que el ejército, que al igual que las guerras anteriores, siempre el pueblo de Israel era más chico y los pueblos eran más grandes, numerosos. Y para nosotros esto representa también que así vienen los problemas, grandes. Parece que no tienen solución. Quieren hacernos que no valemos nada. Y cuando nosotros le creemos a los problemas nos sacan, nos apartan y a veces nos hacen renegar de Dios. Eso es lo que quiere, eso es lo que dice la muchedumbre. Quiere hacernos sentir que Dios nos ha abandonado, que no está con ellos. Pero miren lo que dice que hizo Josafat, tuvo miedo, dice. Y fíjense bien, es normal que al principio, si usted tiene una enfermedad tremenda, quizás incurable, tenga miedo, es normal. Es normal que cuando vienen los problemas haya miedo. Yo me acuerdo que una vez yo iba a una entrevista de inmigración y llegamos yo dije, pues, oré mucho al Señor y dije, pues, voy a que me den la residencia. Y pasó mi esposa primero y le dijeron que sí, estaba aprobada, y pasé yo y me dijeron que no, porque yo había cometido un error. Y yo sentí miedo. En ese momento sentí miedo. Pero
Lo que hizo este hombre es lo mismo que hizo. Yo me acuerdo que veníamos Juan Fresno, veníamos en el camino y veníamos platicando, y yo entre sí contestaba, pero yo venía pensando, y si me mandan de este país, yo sentí un poco de temor. Pero llegué a mi casa, ¿y qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? ¿A dónde fui a orar? A mi closet, mi lugar de oración. Y ahí dije, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que cometí un error. Perdóname, ayúdame, sácame de este problema, ¿verdad? O sea, no me quedé, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Verdad? Lo que hizo el rey primero dice que tuvo miedo, pero después dice la palabra de Dios, ¿qué hizo? Josafat tuvo miedo y consultó ¿a quién? A Yahvé, y le dijo esto, ordenando, dice, un ayuno a toda Judá. ¿Qué entienden ustedes por ayuno? Ayuno. ¿Qué es ayuno? Ayuno es sacrificio, es hacer sacrificio. Por ejemplo, nosotros decimos, yo voy a ofrecerte un ayuno, Señor, un sacrificio por esto, ¿verdad? Entonces dice, en la palabra de Dios también en otra parte del libro de Jonás, se acuerda que cuando Dios quería destruir a Nínive, dice que el rey ordenó un ayuno a toda la ciudad. ¿Y qué dice? Que Dios se arrepintió de destruir la tierra. El ayuno es muy poderoso. El ayuno tiene una fuerza. Bueno, yo en mí lo he notado. Cuando yo tengo un problema, cuando a mí viene algo, yo le ofrezco ayuno y oración. Y miren, los problemas a veces se van de inmediato, pero a veces duran un poco, pero ese problema no permanece. Rápido se va. Porque el sacrificio, el ayuno. Entonces lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que el primer punto que yo quiero tocar es para que la alabanza le demos ese poder, nosotros tenemos que sacrificarnos. Nosotros tenemos que ofrecerle más tiempo al Señor para orar. ¿Cuántos aquí hemos comenzado a orar un poquito más? Quizás oramos 5 minutos, hoy voy a orar 10. Me voy a levantar más temprano. ¿Eso qué significa? Sacrificio. ¿Se acuerdan que yo les decía que había una hora que me cuesta levantarme? ¿Cuál hora era esa? A las 6 de la mañana. A las 6. Sí, porque mi horario es a las 7 y para las 6 para orar. Hoy me estoy levantando a las 5, gracias a Dios. Mi esposa me lleva a caminar. A veces en este punto del sacrificio nos cuesta. Y a veces somos un poco flojos, esa es la palabra, perezosos. Y les voy a contar una historia de un hermano que era así perezoso. A veces ustedes por ahí andan. Dicen que había un hermano, pero bien perezoso, flojo el hermano, flojo, perezoso, como decimos en El Salvador, aragán, decimos allá. Este hombre era aragán. Pero un día decidió levantarse temprano, bien temprano, se levantó a las 11. Y dicen que este hermano perezoso, flojo, se levantó a las 11 de la mañana, bien temprano. Y dicen que abrió un ojo. Y a la media hora abrió el otro. Este sí era bien perezoso. Como usted comprenderá. Y después de la media hora que abrió el otro, dice que se levantó y que dijo, qué cansado estoy, necesito descansar. Ya sé lo que voy a hacer, voy a seguir durmiendo, dice que. Y salió de su casa, se fue a la yarda y se acostó debajo de un árbol de naranjo que estaba lleno de naranjas. Ya en este tiempo ve que las naranjas están más o menos. Y se acostó el hombre perezoso ese. Y allí, al ratito, sintió que ¿cómo se llaman? Las tripas le hacían tru. Y dice que comenzó a orar a Dios. Como era perezoso, hasta hablaba así bien despacio. Señor. A ver cuántos de ustedes así son lentos para hablar de eso. Señor.
Saben que hay un dicho que dice que a los perezosos, a los flojos, ni Dios los quiere. Señor, ¿y qué quieres? Dice que le dijo Dios. Tengo hambre. Tengo hambre, Señor. Y dice que como estábamos en tiempo de noviembre, se vino, ya fijado que hay una brisa en este tiempo, unos vientos, se vino el viento y que cae una naranja. Y al ratito, Señor, Señor, ¿qué quiere? Así no, Señor. Pues ¿cómo? Pelada, Señor, pelada. Habrá alguno por aquí, por así que todo lo quiere ya listo, ya nomás. No se sacrifica. Como aquella canción que dice, a ver si se acuerdan. Como que dice aquella canción que decía de los Vázquez, que me echen la comida en la boquita y después que me la echen, que me mueva la quijada. ¿Sí la han oído? No. Dice que le está cantando a la novia y le dice, lo que a mí me gusta, tú no me lo das, le dice. ¿Y qué es lo que te gusta, papi? Que te gusta más. Que me echen la comida en la boquita y después que me la echen, que me muevan la quijada. Y luego dice, ay sí, ay no, ñam, 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 ñam. Y la han oído, yo creo. Esa no me la sé, fíjese. Perezoso. Y hermanos, que así somos. Mire, yo me quería levantar a las 6 para orar y no podía. ¿Y sabe qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Sabe qué pasa cuando viene un problema, una enfermedad, cuando somos perezosos y no ofrecemos sacrificio a Dios? ¿Sabe qué pasa? Nos pega la enfermedad. Mire, hermano, ya no nos vemos en el grupo. Y el hermano aquel que cantaba y que gritaba aleluya, gloria a Dios, ¿y dónde está? La pereza, hermano. Una persona que está en oración es fuerte. Una persona que ofrece ayunos, sacrificios a Dios, se levanta temprano, busca la manera de agradarle a Dios, es fuerte. Cuando vienen los problemas, está fuerte. Pero los que somos perezosos, cuando vienen los problemas, hermano, cualquier problemita, miren, andamos ahí, miren, así como cuando no comemos físicamente, espiritualmente, andamos que cualquier viento nos sacude. Cualquier problemita, ya casi andamos diciendo, me voy del grupo. Y yo tanto que iba a alabar a Dios, Señor, y tú no me ayudas. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto sacrificio? Entonces, primer paso es no ser Perezoso. Primer paso es no ser Perezoso. aragán, No, aragaño. flojo, como usted le llama. Levántese más temprano. Ofrézcale un poquito más de tiempo al Señor en la oración. Y la oración de la mañana es muy importante. Si usted se levantaba a las 4 de la mañana, levántese faltando 15 a las 4. Si se levantaba a las 5, levántese faltándose 15 para las 5, o media hora para ofrecérsela al Señor. Si se levantaba a las 7 como yo, levántese a las 6:30. Si se levantaba a las 11 como este flojo, pues ya no tiene solución, ahí no podemos hacer nada ya. Pero el primer punto es no ser tan perezoso. Tratar la manera de agradarle a Dios ofreciéndole sacrificio para que en momentos difíciles podamos estar fuertes. Y el segundo punto lo leemos y seguimos ahí en el versículo 4. Dice así: los judíos se reunieron para suplicar a Yahvé, y de todas las ciudades de Judá llegaron para rogar a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que se reunieron, se juntaron todos, y de todas las ciudades, oiga bien, qué bonito, de todas las ciudades llegaron. ¿Para qué llegaron? Para rogar a Yahvé. Y a este punto yo le he puesto aquí: trabajar en unidad.
trabajar juntos. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:19. Si en la tierra donde ustedes se ponen de acuerdo para pedir una cosa, mi Padre Celestial se las concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Si se ponen de acuerdo, dice, si 2, oiga, qué difícil es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir una cosa, mi Padre Celestial se las concederá. Pero a veces cuesta venir y ponerme de acuerdo, pedirle al Señor, estar en un mismo sentir, en unidad, trabajar juntos y tratar de trabajar a la par. Y aquí les va otra historia. Y algo no es como el globo, este es verdadero. Mi papá contaba cuando yo estaba chico, ¿verdad? Mi papá tenía un ayuntamiento de bueyes allá en El Salvador. Y dice que contaba mi papá que cuando llovía mucho, ya ven que se hace lodo y todo eso, y se destrababa la carreta donde llevaban los niños. Y él contaba, a mí se me quedó grabada esta historia porque contaba, él dice que había uno que era muy animoso y que le echaba ganas jalando y jalando, pero había otro que se echaba. Y que él lo puyaba y le hacía como lo que hacía, que el güey no respondía. Dice y me acuerdo del nombre todavía de los animales, uno se llamaba ramillete y el otro venado. Y ramillete era bueno. Él dice que si el otro le jalara como él, pues no les costara salir del atascadero, ¿verdad? Pero como uno era muy loco, dice que no, y pasaba batallando. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. A veces algunos no jalamos a la par de los otros. Y algunos por ahí andamos más perezosos. ¿Qué hacía el venado? Dijo, se echaba. Y el otro jalándole y echándole ganas. Y aquí dice la palabra de Dios que los judíos se reunieron para suplicar a Yahvé, y de todas, ¿de dónde? De todos los lugares llegaban todos para suplicar a Yahvé. Se ponían como en un acuerdo para pedirle, para rogarle a Yahvé que los ayudara en ese problema que tenían. Porque sabían que el problema era grande. El tercer punto, voy a seguir leyendo y lo vamos a encontrar, a ver si ustedes lo encuentran. Tercer punto. Dice así: entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá, en Jerusalén, en la casa de Yahvé, delante del patio nuevo. Dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios del cielo? ¿Y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? En tu mano está el poder y la fortaleza, sin que nadie pueda resistir. ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a los descendientes de tu amigo Abraham para siempre? Ellos han habitado y han edificado un santuario para tu nombre, diciendo: si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hombre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre reside en esta casa. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Voy a saltar al versículo 33, dice así: todo Judá estaba de pie ante Yahvé, con sus niños, mujeres e hijos. Entonces, en medio de la asamblea vino el espíritu de Yahvé sobre Jasaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jaziel, hijo de Matanías, y levita de los hijos de Asaf, y dijo: atiende, pueblo de Judá entero y habitantes de Jerusalén,
Y tú, oh rey Josafat, esto les dice Yahvé: no teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué le dijo? ¿Que la guerra era de quién? ¿De quién era la guerra? ¿Saben cómo le llamo a este punto yo? No seas metiche. Dígale a su hermano, no le diga, nomás mire, nomás quédese mirando. ¿Contra quién crees que es la guerra de Satanás? ¿Contra usted? Ya te crees mucho, ¿no? Chiquitito. Ay, el Satanás a mí me está atacando. Ni que valieras tanto, ni que fueras tan importante. ¿Saben contra quién es la guerra? La guerra es con Dios. Claro, Satanás sabe que nosotros somos los más hermosos creados por Dios. Y como no puede con Dios, se viene a atacarlos a nosotros. Él piensa, pues si los ataco a ellos sí los puedo destruir. Y como Dios nos ha matado. Pero la guerra es contra Él. ¿Cuál es el problema? Si la guerra es contra Él, nosotros tenemos que acudir a Él. Así de fácil. La guerra no es contra nosotros. Y Él les dice, porque esta guerra no es de ustedes. Esta guerra es de Yahvé. No tengan miedo. Hay otra palabra casi parecida, pero en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Cuando Dios saca al pueblo de la tierra de Egipto y los lleva a la tierra prometida, dice que los manda a acampar frente al mar. Y luego dice que el pueblo mira que vienen los ejércitos a atacarlos de nuevo, y el pueblo está mirando que allá el mar y aquí el pueblo de los judíos que vienen a llevarse los presos otra vez. Y miren lo que pasa, dice que comienzan a desesperarse, el pueblo comienza a sofocarse, algunos dicen que aviento al mar o que hago, me muero, mejor me muero antes de que me maten, dice, ¿verdad? Como algunos de nosotros, ¿verdad? Y el pueblo comienza a desesperarse, y entonces Moisés le habla al pueblo y le dice: no hagan nada, quédense quietos, no hagan nada. Ustedes solo van a ver, Yahvé va a pelear con ustedes, y ustedes solamente van a ver la victoria que Dios te va a conceder. ¿Saben por qué a veces andamos ahí desesperados? Porque a veces la guerra la hacemos nuestra. Porque a veces combatimos con nuestras propias fuerzas y nunca vamos a vencer de esa manera. Cuando nosotros enfrentamos los problemas con nuestra propia fuerza, pues vamos a salir derrotados, y por eso salimos corriendo muchas veces. Y por eso que a veces andamos ahí sofocados. ¿Sí? Y cualquier problema que viene, estamos temblando y tenemos miedo. Y algunos hasta corremos. Y algunos ya no queremos ir al grupo de oración. Porque creemos que nosotros tenemos que enfrentar este problema con nuestras propias fuerzas. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y con su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios, y así podrán atajar las flechas incendiarias de Satanás. ¿Cuáles armas? ¿Las armas de quién? Lleven con ustedes todas las armas. Oiga, si nos vamos a enfrentar a un enemigo que no miramos, ¿cómo tenemos que combatirlo? Con las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? ¿Cuáles son las armas de Dios? Vamos a ver, vamos a numerarlas. La oración, la palabra de Dios, el ayuno y lo santísimo. Bueno, y podemos decir muchas armas las usamos. En unas traducciones dice:
lleven con ustedes las armas que Dios ya les ha dado, o sea que nosotros las tenemos. Pero cuando combatimos con nuestras propias fuerzas salimos heridos, lastimados y corriendo. Pero cuando agarramos las armas de Dios, mire, con esas peleamos, nosotros vamos a ser más que vencedores. Y fíjense bien cuánto poder tiene el ayuno. Que Jesús diciéndole a sus discípulos, Mateo 17:21, apunte esta cita. Cuando los discípulos dicen que le llevaron un niño que estaba poseído, ¿verdad? Que lo expulsaba, que lo hacía entrar en el fuego, y que dice que los discípulos no pudieron hacer nada. Y se le acercaron a Jesús y le dijeron, porque Jesús liberó a este muchacho, y se le acercaron los discípulos preguntando, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu? Y él les dice, porque ustedes tienen poca fe. Y él comienza a decirle, pero en el 21 le dice, esta clase de demonios solo se puede expulsar con el ayuno y la oración. ¿Usted hace ayuno? Sí. ¿O es como el hermano, ay hermano, es que cuando ayuno, mira cuánta hambre me da? El ayuno es muy poderoso, acompañado de la oración. Oiga, si usted va a la Santa Misa diaria, como decía el hermano Pablo, si va al Santísimo, si usted lee la palabra de Dios, oiga, no habrá problema, que lo haga apartarse de este caminar del Señor. Pero si usted lo ataca con sus propias armas, usted va a salir herido, va a salir lastimado y va a salir llorando. Si usted es como este hermano que se levantaba a las 11 de la mañana, si no dedicamos más tiempo a la oración, y yo lo tengo comprobado porque uno pasa momentos de resequedad que le cuesta orar, son esos momentos que para mí cualquier problemita me anda tambaleando. Y miren que me llegan problemas también, bastantes, por todos lados. Pero cuando yo ando fuerte en oración, oiga, esos problemas pasan de paso. Pasan de paso. Y yo me recuerdo que una vez también, ya no sé si aquí un San Budita les contaba que tenía un dolor muy fuerte en mi brazo. Que yo no, hasta así no podía, yo no podía levantar de esta manera, hasta así. Si lo levantaba y sentía que se me desgarraba. Y entonces no me gusta ir a los doctores, la verdad no me gusta, y esa vez fui. Y fui y me sacaron lo que le llaman, ¿cómo le llaman? Radiografía o sí. Y me dijo el doctor, usted tiene mucho artritis. Mucha artritis, me dijo. ¿Sabe qué vamos a hacer? Pues lo vamos a mandar a fisioterapia para que se mejore. La artritis dicen que no se sana, ¿verdad? Que no se cura, sino que nomás la fisioterapia solo le calma el dolor. Yo me puse a leer y dije, ¿qué dice? ¿Saben qué dice? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? ¿A dónde fui yo? Al closet. ¿A dónde? Al closet. Me fui a orar. Y le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo no voy a ir a esa psicoterapia. Agarré esto conmigo. Y me metí al lugar ahí a orar. Esta va a ser mi psicoterapia. Y ahí pasaba media hora, a veces sí, media hora, una hora, y a veces mi esposa me decía, ya salte del closet, me decía. Soy feo, ¿verdad? Pero me gusta ir porque es el único lugar que he encontrado donde no siento ruido de las televisiones, de que a veces están mirando sus programas, y yo ahí no vengo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Zoom, ahí me metía yo y ponía para que no se miraban los chirrangos que tengo ahí, ponía una manta roja ahí. Y ahí compartíamos la palabra de Dios con los hermanos de San Judita. Ahí nos reuníamos por Zoom. Y ahí en ese mismo lugar. Llegaba a un cuarto y no me sentía gusto. Llegaba al garaje, tampoco. Me iba a otro. Ese lugar más ahí. Ese fue mi lugar de fisioterapia. ¿Cómo creen que estoy ahorita? ¿Cómo me ven? Así no podía levantar el brazo.
se me desgarraba. Miren. Amén. Hay que ir al closet, hermano. O usted busca un lugarcito donde orar. ¿Sí? Tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. Dice que y le dice Dios, habla por boca de un levita y le dice, atiende al pueblo de Israel, y tú, Josafat, no les tengas miedo, porque esta guerra no es tuya, sino es de Yahvé. No es tuya. Si Dios nos ha dicho todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. ¿Cuánto es todo? Todo. ¿Dónde se pide? Cuando uno está orando, cuando uno le ofrece sacrificios a Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel allá en el mar? Cuando el pueblo egipcio lo iba a atacar, estaban sofocados, estaban alborotados, estaban llorando, hasta le decían, mejor nos hubieras dejado allá. ¿Para qué nos trajiste aquí a morir? Y le dice Moisés al pueblo, quédense quietos. ¿Para qué se alborotan? Sí. Decía un hermano que las abuelitas que tenían tanta sabiduría usaban una frase muy bonita que ellas decían: el que canta, su mal espanta, y el que llora, su mal empeora. Sí, canta y una alabanza. A mí me pasó también una vez cantándole alabanza al Señor, pero no se lo voy a contar ahora. Sí. Entonces el tercer punto es: no sea metiche. Dígale a su hermano, No sea no sea metiche. metiche. Deja que Dios pelee por ti. Pero a veces nosotros, fíjense, una vez un hermano llegó a la comunidad diciendo: ¡ja, ja! Hoy sí vengo fuerte. Y usó esta frase, y es cierta, hoy sí, Satanásito, agárrate porque hoy se vengo bien fuerte. Como a los 3 meses salió corriendo. Ya no se volvió a ver. Es que él se creyó que él iba fuerte por sus propias fuerzas. Nosotros somos fuertes, ¿sí o no? Amén. Si somos fuertes, si nos agarramos de la mano del Señor, somos más que vencedores. Con Él todo lo Podemos. Filipenses 4 dice: todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. fortalece. Todo lo podemos. Y dice: todo lo que piden en oración, con tal de que crea, lo recibirán. Amén. Si agarramos las armas y comenzamos a pelear con las armas de Dios, no hay problema, no hay dificultad, no hay enfermedad, no hay nada que nos haga a nosotros apartarnos de ese gran amor, de estar ahí siempre diciendo: gloria a Dios, aleluya, bendecidos, encendidos Y en victoria. victoria. Pero si nosotros lo enfrentamos con nuestra propia fuerza, vamos a salir corriendo, huyendo, y vamos a salir llorando, y dentro de poco no vamos a hallar dónde, ¿verdad? Cuarto punto, con este termino, vamos a más bien que el cuarto punto lo vamos a practicar. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 19 en adelante. Mire lo que pasó aquí. Vamos a repasar. Primero era que no hay que ser tan perezoso, haragán o flojo, como sea. Dice que vino una muchedumbre, ¿verdad? Un ejército más grande que ellos a atacarlos. Josafat tuvo ¿qué? Tuvo miedo. Pero ¿qué hizo después? Salió corriendo y se fue. ¿O qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No tiene la cita bíblica ahí? Dice que Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé, ordenando un ayuno. Comenzó a usar las armas de Dios, ¿verdad? El ayuno. Y luego dice que todo el pueblo vino también para orarle a Yahvé. Y como estaban todos orando, y en un mismo sentido, así como estábamos cantando y a ratos en alabanza, y estábamos alabando y glorificando a Dios, yo sentía la presencia del Señor en ese momento. Estábamos en un mismo sentir. Dice que vino la palabra de Dios, usó un hombre y le habló y le dice: no temas,
pueblo de Dios. Y tú, Josafat, le dices, no tengas miedo, porque esta guerra no es tuya, sino de Yahvé. Y la guerra no es nuestra, es del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos de la mano de Él, que a Él jamás lo ha podido vencer Satanás. Amén. Amén. Y nunca lo vencerá, y como Él no lo vencerá, Él nos va a ser vencedor a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué le dice al pueblo de? Y luego le dice estas palabras: bajen contra ellos, mañana ellos van a subir por la cuesta del Cis, de manera que los encontrarán al extremo del torrente, junto al desierto de Jeruel. No tendrán que pelear, oiga bien esto, no tendrán que pelear en este lugar, sino que se pararán y verán la salvación de Yahvé sobre ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con ustedes. Palabra de Dios. ¿Yahvé estará con quién? Y como dice la palabra, y si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Entonces les dice que salgan a enfrentarlos. Hay que salir, hay que orar, hay que desenmascarar al enemigo, porque el enemigo viene con una fuerza tremenda y te quiere, lo primero que quiere hacer es asustarte. Y si logró asustarte, hermano, cuidado, porque lo que sigue es correr. Lo que quiere hacer es asustarte, mostrando que es un poderoso, que es fuerte, que es invencible y que no lo vas a poder vencer. Yo pregunto, ¿el demonio es poderoso? No. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. No tiene poder. ¿Sabe cuál es el poder que él tiene? El que nosotros le damos a él. Pero él ya fue derrotado. Pero ¿cómo se presenta ante nosotros? Como el Todopoderoso. Hoy sí te voy a aplastar. Y si usted no está agarrado de la mano del Todopoderoso, del que lo derrotó en la cruz, usted le cree y dice: ay, sí, sí, mejor ya no voy a orar, ya no voy a la iglesia, perdóname, diablito. ¿Sí? Eso es lo que le decimos cuando ya no volvemos al grupo, cuando ya no queremos orar, lo que le estamos diciendo: perdóname, diablito, ya no vuelvo a ofender. Cuando ya no hacemos las cosas que le agradan a Dios, eso le estamos diciendo. No con esas palabras, pero eso es lo que decimos. Y ya dicen: ¿sabe qué hacen? Se ríe de nosotros cuando corremos. Así se presenta, como el Todopoderoso, como el más fuerte, como el invencible, como el que nadie puede con él. ¿Nadie puede con él? Sí. ¿Quién puede con él? Cristo. Ya lo derrotó. Ya lo derrotó. Está derrotado. Él está derrotado. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Apegarnos a Jesús, para que Él también nos va a hacer derrotarnos en el nombre de Dios, ¿verdad? Si nos apegamos a Él, si nos mantenemos firmes con Él, Él que lo derrotó, Él nos hace también a nosotros vencedores. Y ese problema, y esa dificultad, y esa enfermedad, y eso que viene o quiere asustarnos, sale desapareciendo. Dice San Pedro en su carta, dice, no me acuerdo en qué está, pero ahí está, creo que es, no me acuerdo, pero San Pedro dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo dice? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sí? Y así es. Si lo resistimos, ¿cómo? Con oración, con ayuno, ofreciéndole todo ese alimento a nosotros, lo resistimos y él. Pero si nosotros estamos ahí con miedo, llorando, si ya no queremos orar, si ni queremos leer su palabra, pues él no va a oír, va a decir: así lo tengo, miren, aquí lo tengo, bien asustado. Y comienza a meterle más temor y más temor, hasta que el que sale huyendo es usted. Entonces, el Señor le dice que salgan, que lo enfrenten, que enfrenten al pueblo, que salgan al encuentro del enemigo. Y dice: pero ustedes salgan a tal lugar, ahí lo van a encontrar, pero ustedes no van a tener que pelear. ¿Sí?
Ustedes solo van a tener que ver. Así le dije Moisés al pueblo: quédense quietos, no se asusten. Ustedes solo van a ver cómo Yahvé ahora derrota a los egipcios. ¿Los derrotó, sí o no? Quedaron muertos ahí en el río, en el mar. Quédense quietos, no se asusten, no llore, métase al closet, agarre su Biblia cuando usted tenga problemas, ofrezca ayuno, hermanos, el ayuno es poderoso, ofrezca más oración, no le tenga miedo a Satanás, enfrente, dígale: yo tengo un Dios más poderoso que tú. En el que yo he creído es más poderoso, es más, ya te derrotó en la cruz del Calvario. Háblele, dígale: y yo te enfrento, salgo a enfrentarte porque yo tengo un Dios vivo y de poder. Háblele con poder y con fuerza en el nombre del Señor. Use las armas de Dios, hágase bien, mire, combátalo, salga al encuentro, no se humille ante Él. Eso es lo que dice la palabra: salgan. No se queden sometidos a las fuerzas del enemigo. Salgan a combatirlo. Y ustedes no van a tener que pelear. Cuando nosotros le creemos a Dios, es como que si estamos saliendo a enfrentarlo. Cuando nosotros no nos humillamos, cuando no nos quedamos llorando y: ay, Señor, ¿y dónde estás? ¿Sabe dónde está el Señor? A su lado siempre. En medio de los problemas, lo único que no lo vemos somos nosotros, pero Él ahí está en medio de la situación. ¿Se han escuchado el canto ese del que va caminando sobre la arena y dice que le va reclamando: ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? ¿Y cómo le contesta al Señor? ¿Cómo le contesta? Yo te amo y jamás te he dejado solo. Y en el momento, entonces era yo que te iba a cargar. ¿Sí? Nosotros a veces en momentos difíciles no miramos, y es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y sabe que Él espera que nosotros pongamos toda nuestra confianza, que resistamos la prueba, el enemigo, que le creamos verdaderamente a Él, que no nos sometamos al miedo, al temor, a la duda, que eso es lo que quiere hacer el enemigo, meter duda. El Señor ya te abandonó, estás solo, estás derrotado, ya lárgate, ya no vayas, ya no ores, ya no leas la palabra, ya no ayunes, ya te abandonaron. Eso es lo que quiere meter miedo, eso es lo único que puede hacer. Y el Señor dice: salgan al frente, combátanlo, y ustedes solo van a tener que ver. Miren lo que nos pide, no es mucho. Mantenernos firmes, salir, creerle a Dios, decirle: Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Son esos momentos, hermano, son en esos momentos en los que nosotros le demostramos a Dios que verdaderamente lo amamos. No cuando todo nos va bien, aleluya, gloria a Dios. Cuando el momento de la prueba, cuando usted está pasando dificultades, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted ya su matrimonio se está destruyendo y usted se mantiene firme luchando, dice: yo he creído en el Señor y por eso me mantengo, este matrimonio se va a restaurar. Y usted se mantiene en oración, y usted se mantiene leyendo la palabra, y usted se mantiene ofreciendo ayuno, sacrificio, porque le ha creído al Dios vivo y de poder. Y dice la palabra, miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a terminar y vamos a orar. Dice que al día siguiente se levantaron temprano, como siempre, y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto de pie, dijo: escuchen, Judá, habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé tu Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo conversado con el pueblo, dispuso los cantores de Yahvé
y a los salmistas que marcharan al frente de las tropas vestidos de ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé porque es eterno su amor. Y oiga bien, esto es lo que a mí me encanta, y use esta palabra de Dios que a mí me encanta, dice el versículo 22. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, que habían venido para atacar a Judá. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros y Seir para destruirlos. Acabaron con ellos, y cuando acabaron con ellos se mataron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cumbre, desde la cumbre, desde donde se divisa el desierto, vieron todo el campo cubierto de cadáveres, sin que uno solo hubiera quedado con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué vieron, hermano? Muerte del enemigo. Pero salieron. Hay que salir a combatirlos. ¿Tiene problemas? Agarre su Biblia en la espada del Espíritu, dice San Pablo. La oración, el ayuno. Haga todo lo que nos pide la iglesia. Enfrente al enemigo. Hay que salir al combate. Hay que pelear. Porque si no peleamos vamos a salir corriendo. Y termino con esta cita bíblica. Y esta cita es poderosa también. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Hechos de los Apóstoles 16, 25. Yo creo que muchos ya la conocemos esta. Y vamos a comenzar. Vamos a salir a combatir ahorita. Yo sé el problema que usted trae, pero hoy vamos a alabar al Señor para que se rompan cadenas. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se soltaron las cadenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué estaban haciendo? A Pablo y Silas lo habían encarcelado y los habían azotado. ¿Sabe cuántos azotes le daban en aquel tiempo cuando los castigaban? 39. Y no era con cualquier cosa. 39 azotes de aquellos que duelen. Y luego los encadenaron y les habían puesto, hagan cuenta, una viga de 4x8, los que son constructores, y les dejaban nomás un espacio para meter los pies, y después le ponían otra viga de 4x8 encima, más o menos, de los pies. Ahí los tenían. Nomás les dejaban el hoyito donde podía caber el pie, los dos pies, y con las manos encadenadas. Y Pablo a medianoche dice que estaba: Señor, me abandonaste. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? No él, aquel. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba, dice que a medianoche estaba encadenado, que estaba golpeado, que estaba haciendo bueno. Comenzó a alabar al Señor. Y dice que cantaban tan fuerte, estaban golpeados, azoteados, estaban con hambre, me imagino con frío, porque las cárceles eran frías. Dice la palabra de Dios que cantaban tan fuerte que hasta los demás presos les oían las alabanzas. Los demás presos oían que Pablo estaba alabando y glorificando a Dios. Yo imagino que decían: ¿y este? ¿Que no lo golpearon? ¿Y qué pasó cuando estaba alabando al Señor? Se le voy a leer de nuevo, porque ustedes como que no me creyeron. Ahí le va. Hechos de los Apóstoles 16, 25. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a alabar al Señor, que hoy se van a romper esas cadenas. Tu problema, hermano. Vamos a salir. Vamos a salir a enfrentar ese problema. Vamos a alabar a Dios, pero que se oiga tu voz. Vamos a glorificar el nombre poderoso de
y los servidores aquí en medio, los que estamos servidores, vamos a ponerlos en medio, los servidores en medio, y ellos van a estar alrededor. Vamos a orar, vamos a clamar como